pasará. Hola. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Que el Señor bendiga a los niños. Que el Señor bendiga a los niños. Amén. Estamos gozándonos en la casa del Señor. Y como siempre digo, no somos dignos de estar en este lugar. Pero gracias a su misericordia, a su fidelidad, y a que Dios siempre es bueno con nosotros, estamos en este lugar. Y así, estando de pie, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Gálatas, su capítulo 5, versículo 22 y 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y así como decía la palabra del Señor en esta hora, ¿cómo dice? ¿Más el fruto de qué? ¿Más el fruto de qué, niños? ¿Más el fruto de qué dice? No escucho a los niños. ¿Más el fruto de qué dice? Del Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? ¿Ah?
Vamos a hablar del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu de Dios es la tercera persona. Está el Padre, el Hijo, ¿y quién más, niños? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? No, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Cuando Jesús se fue, ¿qué dijo? ¿A quién iba a dejar? ¿A quién, niños? Al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo, los niños? Estaba diciendo que cuando Jesús se fue, Él dijo que iba a dejar ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nos ayude. ¿Ayude en qué manera, niños? Para que nos ayude en qué manera. Agradar a Dios, a servirle a Dios, ¿y a qué más? Andy, a glorificar a Dios, amén. ¿A qué más, niños? ¿Cómo dice la palabra? ¿Más qué? ¿El fruto? Del Espíritu Santo. Vemos en esta hora, aquí vemos dos árboles. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer que nuestra vida, vamos a ponerla como ejemplo, como un árbol. ¿Me entienden los niños? ¿Ven la diferencia de este árbol y el árbol que está ahí? Nada. ¿Ven la diferencia? Sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál no tiene nada? Este, ¿no? ¿Y aquel que tiene? ¿Qué tiene? Tiene hojas. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir las hojas? Que tiene vida, ¿no? Sí, ¿verdad que este árbol tiene vida? ¿Y este qué tiene? No tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Está muerto. Niños, y así es una vida sin Cristo. ¿Cómo es la vida sin Cristo? Está muerta. ¿Y qué más? Seca. ¿Qué más? ¿Para qué ya sirve este árbol? ¿Para qué está listo este árbol? Para nada. Bien, yo creo que sí está listo para algo. Hermana Sandra dice que para leña. ¿Y para qué sirve la leña? Para hacer un fuego. Ok, niños. Ok, vamos a seguir. Entonces, si ven, ¿qué dije yo que esto tipifica qué? ¿O es un ejemplo de qué? De la vida del hombre sin Cristo. Y a veces es lamentable, pero hay creyentes, hay cristianos que su vida está como este árbol. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Y cómo dice la palabra? ¿Más el qué? ¿El fruto? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Si nosotros nos damos cuenta, el Señor quiere hacer algo en nosotros. El Señor nos ha llamado para un propósito. ¿Para qué? En este momento vamos a hablar para que demos fruto. ¿Y para qué son los frutos, niños? Para comer. ¿Y para qué más? Para tomar. ¿Para qué más sirven los frutos? Para vivir. Sí, ¿para qué más sirven los frutos? Ok, vamos a empezar. Dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Por ahora no vamos a hablar de este fruto. Vamos a seguir con el segundo. ¿Cuál es el segundo, niños? Gozo. ¿Cuál dice, niños? Gozo. ¿Y quién de los niños tiene gozo? ¿Tienen gozo los niños? Amén. ¿Y cómo me puede explicar usted el gozo?
¿Ah? ¿Alegría? Hay un poquito de diferencia entre alegría y gozo. ¿Cómo podemos explicar el gozo? El gozo del Señor en nuestras vidas. ¿Ah? No. Ok, vamos a hablar del gozo. Dice que el gozo es algo que el Señor nos da, no importando la circunstancia en la que nosotros nos encontremos. ¿Me entienden los niños? ¿Verdad que en la vida de los niños vienen problemas también? Sí, vienen problemas. ¿Verdad que los niños encuentran dificultades en la escuela? ¿O no? ¿Sí? Y yo creo que los niños cristianos tienen más. ¿No? Yo creo que los niños tienen más dificultades que los niños cristianos en las escuelas que los demás niños. ¿Pero por qué, niños? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones y cuando nosotros estamos allá afuera, estamos expuestos hacia el enemigo y el enemigo se aprovecha para atacar nuestras vidas. Y estamos hablando del gozo, ¿verdad? Sí, el gozo y la felicidad son dos cosas muy diferentes. La felicidad dice que depende de las circunstancias. Quiere decir que yo tengo felicidad cuando todo me va bien o cuando me están celebrando algo, por ejemplo, mi cumpleaños. Yo estoy feliz, ¿verdad, niños? ¿Verdad que sí? Y estoy más feliz cuando miro que me dan ¿qué? ¿Cuando me dan qué? Cuando le dan cake, ¿qué más? Cuando nos dan presents, cuando nos dan regalos. Eso tipifica la felicidad. Pero ¿saben esto? El gozo. ¿El gozo es cuando usted está enfermo? Sí. Cuando estamos enfermos, el gozo permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza que el Señor nos va a sanar. ¿Sí o no, niños? Sí. ¿Qué más? Cuando no tenemos comida, ¿estamos gozosos? No. Sí, tenemos que estar gozosos. ¿Saben por qué? Porque tenemos la esperanza que el Señor va a proveer algo, primeramente a sus padres y después a ustedes, para que ustedes puedan comer. Y esa es la diferencia entre la felicidad y el gozo. Por eso dice, el fruto del Espíritu es gozo. Vamos a poner el gozo. ¿Ustedes se dan cuenta? El niño está gozoso, ¿verdad? ¿Cuántos de los niños quieren estar así? Amén. Pues le vamos a pedir al Señor que nos dé de su gozo, que no importa las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos, que no importa el problema que usted o tal vez sus padres estén pasando, el gozo del Señor siempre va a estar ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero que algún niño busque Juan, su capítulo 15 y versículo 11. Vamos a ver qué dice ese capítulo de la Biblia. Si algún niño lo puede leer o algún hermano. Amén, Lucas. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestros gozo sea cumplido. Y vuestro gozo sea cumplido. ¿Ven, niños? Que ahí está el gozo que el Señor nos habla. Que si nosotros le pedimos al Señor, Él va a cumplir el gozo en nuestras vidas. Y como le vuelvo a repetir, no importando las circunstancias, ya sea usted o sus padres, pero el gozo permanece en nuestras vidas. El número 3, ¿cuál es el número 3? ¿Tienen sus Biblias? ¿Cuál es el número 3? Vamos por gozo, ¿qué sigue?
¿Ah? Paz. Paz, amén. ¿Y qué es paz? ¿Ah? ¿Qué es paz, niños? No. ¿Qué es paz, niños? ¿Qué es lo contrario de paz? ¿Ah? Lo contrario de paz es la guerra. ¿A cuánto les gusta la paz? A mí me gusta estar en paz. Y le pido al Señor estar en paz. ¿Nos gusta la paz, niños? Amén. ¿O nos gusta estar peleando con nuestro compañerito? No. Dios no nos ha llamado para eso. Ah, no. Entonces, ¿qué es la paz? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tienen paz los niños en sus hogares? ¿Ah? ¿Dicen amén los niños o no tienen paz en sus hogares? Amén. ¿Tienen paz los niños en las escuelas? ¿Y por qué tienen paz? ¿O tenemos paz en todo lugar? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está, ¿en dónde, niños? ¿Ah? Está en nuestro corazón, amén. Donde quiera que nosotros vamos, el Señor está con nosotros todos los días. ¿De qué? De vida. ¿Qué otro fruto del Espíritu sigue? ¿Ah? Antes de pasar al siguiente fruto, si alguien puede buscar Juan 16:33. ¿Ah? ¿Algún niño lo tiene? Amén, Joel. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ah, amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? ¿Qué nos dijo Jesús en ese versículo? ¿Qué dice? Que tendremos paz en medio de qué? ¿Ah? En medio de la aflicción. ¿Qué más? En medio de los problemas. ¿Qué más? ¿Ah? Cuando ustedes como niños no puedan o no comprendan algo que el maestro les haya dejado, ustedes van a tener la paz de Dios con ustedes. ¿Pero si qué? Pero si ustedes permiten que el Espíritu Santo sea parte de sus vidas. ¿Qué otro espíritu sigue? ¿Qué otro fruto del Espíritu sigue? ¿Cuál es el siguiente fruto? ¿Lo tienen los niños? ¿Qué otro fruto es? ¿La qué? ¿Qué dicen los niños? ¿O ya cerraron su Biblia los niños? Paciencia. Ah, paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia en esta hora? Ah, ¿no todos los niños tienen paciencia? ¿O cuántos queremos paciencia? Yo quiero paciencia. Yo necesito paciencia. ¿Necesitamos paciencia, niños? Sí. Ay, qué bonito es ser paciente, ¿verdad, niños? ¿Ah? ¿Es bonito ser paciente? ¿Y cuesta ser paciente? ¿Ah? No cuesta. A mí me cuesta ser paciente. ¿A ustedes no les cuesta ser paciente? Qué bendición tienen, niños. ¿Les cuesta ser pacientes? ¿Ah? Cuando ustedes tienen hambre y le dicen a mami, mami, tengo hambre. Y ella les dice, espérense un poquito. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se sientan ahí tranquilitos? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí, niños?
¿Y si le preguntamos a sus padres? ¿Ah? Como que ahí ya no hay mucho sí. ¿Niños? ¿Verdad que cuesta ser paciente? Sí, niños, cuesta ser paciente. Más cuando usted le está pidiendo algo al Señor y usted le pide paciencia al Señor, téngase por seguro que el Señor escuchó su oración. Y para tener paciencia, ¿qué es necesario? ¿Ah? Dice que cuando uno le pide paciencia al Señor, el Señor se la va a dar. ¿Pero por medio de qué? De las pruebas, de los problemas. A veces los niños tienen muchos problemas con matemáticas, ¿no? Ahí como que se nos acaba la paciencia, ¿no, niños? Sí, le da paciencia por medio de ello. Entonces, cuando usted le pide paciencia al Señor y le llega un problema y no sabe cómo lidiar con el problema, a veces venimos y le decimos, Señor, quítame el problema. Pero a veces yo pienso que es mala la oración. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a vencer este problema. Y usted empieza a ver la mano del Señor en su vida y empieza a ver cómo el Señor empieza a obrar en el medio del problema. Y cuando usted se da cuenta, usted tiene un poquito más de paciencia. Y toda sea la honra y la gloria para el Señor. Y la hermana Sandra estaba diciendo algo, que le da gracias a Dios por los maestros. Y los maestros necesitan mucha paciencia. ¿Y qué dice? Estamos hablando más de la paciencia. ¿Qué dice Salmos 37, 7? ¿Qué dice, niños? Mire, dice mi hermano, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que él prospera en su camino. Aquí el Señor nos llama, mi hermano, como le digo, a esperar pacientemente en Él. Y niños, usted téngalo por seguro que si usted le pide algo al Señor, si está bajo los mandatos de Él y bajo la confianza de Él, Él se lo va a dar a su debido tiempo. Pero sigamos confiando en Él, sigámosle pidiendo a Él que Él sea nuestro ayudador, nuestro guardador. ¿Qué más sigue, niños? ¿Cuál es el siguiente fruto? El siguiente fruto es benignidad. ¿Alguien sabe qué es esto, niños? Benignidad. ¿Qué es benignidad? ¿Quién sabe qué es eso, niños? Dice que la benignidad se refiere a nuestro comportamiento como cristiano. ¿Y cuál es nuestro comportamiento como cristiano? ¿O nuestro comportamiento como cristiano es solo aquí en la iglesia? ¿Verdad que no, niños? No, nuestro comportamiento como cristiano es ¿dónde? Allá afuera, en casa, en la escuela, en nuestro trabajo. En todo, niños, dice que se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. ¿Dicen amén los niños? ¿Están entendiendo los niños? Amén. ¿Y qué muestra el Señor ahí hacia la gente? Su compasión. Y así niños, Dios nos muestra su compasión a nosotros todos los días de nuestra vida, si nosotros permitimos que Él esté a nuestro lado y que nos ayude a seguir creciendo en Él. ¿Y cuál es el siguiente fruto? La bondad. ¿Y qué es bondad? ¿Cuántos de los niños tienen bondad? ¿Sí se dan cuenta aquí?
¿Entienden qué es eso? ¿Ah? Ah, compartir. ¿Qué están compartiendo ahí? Ah, manzanas. ¿Y qué van a hacer con las manzanas? ¿Se las van a comer, no? Ah, entonces que eso es bondad, ¿no? Compartir. ¿Y qué más el Señor nos pide que hagamos? Aparte de compartir, ¿qué más tenemos que compartir? Y que el Señor nos lo dejó como mandamiento. ¿Qué es? Ah, la palabra de Dios. ¿Qué más fue? ¿La palabra de Dios? El Señor nos llama a ser bondadosos en todo lo que se refiere a bondad, a ayudar a nuestro hermano. Si nosotros miramos que nuestro hermano necesita algo, nosotros estamos llamados ¿a qué? A ser bondadosos, ¿verdad? Cuando nosotros miramos un arma allá afuera que necesita del Señor, nosotros tenemos que ser bondadosos y decirle que hay alguien que lo puede ayudar, que lo puede sacar del problema que tenga, que la situación que tenga. Hay alguien que nosotros conocemos, que ¿quién es? El Todopoderoso, niños. ¿Quién es Él? El Salvador de nuestras vidas. ¿Qué más? Por eso ahí dice bondad. Porque nosotros tenemos que aprender a ser bondadosos, primeramente a compartir la palabra del Señor con todos los que nos rodean. Pero a veces es difícil, mi amado hermano y niños. ¿Verdad que es difícil a veces en las escuelas como nosotros, como niños cristianos? Pero ¿saben cuál es la ventaja? Que nosotros tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Y donde quiera que nosotros vamos, Él está con nosotros. Y no importa lo que a usted le digan o lo que le hagan, el Señor le recuerda a usted que está con usted. Y que está a su lado. Y que Él es el que le da fuerzas para seguir adelante. ¿Qué otro fruto hay, niños? ¿Cuál es el siguiente fruto? ¿Ah? ¿Lucas? ¿Ah? Ah, la fe. ¿Es importante la fe, niños? ¿O qué es la fe? ¿Ah? ¿Qué es la fe, niños? ¿Qué es la fe, niños? ¿Qué es la fe en nuestras vidas como cristianos? ¿Ah? ¿Cómo dice el texto? ¿Es pues la fe? ¿Algún niño se lo sabe? ¿Ah? Sí, creer. A ver, vamos a repetir. ¿Es pues la fe? Vamos a repetir, niños. ¿Es pues la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. ¿Cómo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Entonces, niños, ¿qué es la fe? ¿Cuántos tienen fe en esta hora? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe, niños? ¿Tiene fe la iglesia? ¿Tiene fe la iglesia? Amén, tenemos fe. Tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él ha dado todo por nosotros. Y Él nos ayuda siempre, siempre, mi amado hermano. Vamos a continuar. ¿Cuál es el otro fruto, niños? ¿Ah? ¿Andy? ¿Ah? ¿Qué dice aquí? Ah, mansedumbre. Este es el siguiente fruto. La mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre, niños? ¿Ah? Dice que es la capacidad que el Señor nos da de usted controlarse cuando usted tiene enojo
o cuando usted está enojado, ahí es donde entra la mansedumbre. Porque usted, a pesar de que está enojado, tiene el control de sí mismo. ¿Me entienden los niños? ¿Están entendiendo los niños? Y dice que es la forma como nosotros afrontamos nuestros problemas. Amén, niños. Esa es la mansedumbre. Entonces, cuando usted esté enojado o esté triste o algo, ¿qué tiene que hacer? ¿Pedirle al Señor qué? Sí, tenemos que pedirle fe y de ahí mansedumbre. ¿Para qué? Para poder, a pesar de que estemos enojados, no perdamos la cordura como cristianos, que no perdamos nuestra posición como hijos de Dios entre los hombres. ¿Sabe? Al Señor Jesucristo muchas veces lo quisieron sacar de ahí. Que los fariseos lo tocaban, pero Él no perdía su mansedumbre. Él no perdió el fruto del Espíritu. Él no perdió su mansedumbre, sino que al contrario mostró otro fruto, que ¿qué es? La bondad, la misericordia. Y a veces a nosotros así, cuando a veces el diablo nos toca allá afuera, tenemos que tener, ¿qué? Mansedumbre, para no perder nuestra posición como cristianos, como hijos de Dios y ser ejemplo. Y que ellos se den cuenta que en nosotros hay algo diferente. Y después se den cuenta que ¿qué? Que no es porque nosotros seamos buenos. No, mi amado hermano, es porque Dios está en nuestras vidas. Y porque el Espíritu Santo tiene misericordia de nosotros. Y Él toma el control en las situaciones cuando nosotros no podemos. Pero cuando nosotros le damos la oportunidad a Él. ¿Y cuál es el siguiente fruto, niños? ¿Qué dice aquí? Templanza. ¿Y qué es templanza? ¿Qué es templanza, niños? Esto lo podemos conocer como ¿qué? Como dominio propio. ¿Saben qué es eso, niños? ¿Ah? Es el dominio propio que usted tiene que tener para poder decirle no a las tentaciones que el diablo y el mundo le presentan allá afuera. Y tal vez muchos de los niños no van a entender esta, pero la templanza nos ayuda ¿a qué? A tener control sobre nuestros deseos carnales. ¿Qué fruto nos falta, niños? ¿Lucas? El amor. ¿Qué es el amor, niños? ¿El corazón? No. ¿Qué es el amor? Cariño, sí. ¿Qué es esto? Cruz. ¿Y qué significa esto en el Calvario? ¿Qué más? ¿Qué significa esto, niños? ¿Muerte de quién? De Dios. ¿Por quién? ¿Muerte por quién? Por nosotros. Miren, niños, para mí, esta es la más grande muestra de amor hacia nuestras vidas. Esta es la más grande, lo que el Señor hizo por nosotros, que fue morir en la cruz del Calvario y darnos esperanza cuando no había ninguna por nosotros. Y dio la vida por cada uno de nosotros. Cuando nosotros no merecíamos nada, al contrario, lo que merecíamos es muerte. No, pero Él vino y dijo, yo iré y lo haré. Ahora que vemos estas dos figuras, esta y esta, ¿cuál es más bonita? ¿O cuál de ustedes escogerían? ¿Cuál? ¿Esta o esta? Esta.
Y dijimos que esto es un ejemplo de nuestras vidas, ¿no? Sí, yo dije que esto era un ejemplo de nuestras vidas. El árbol vivo y el árbol muerto. ¿Y por quién dio la vida a Jesús? ¿Ah? ¿Por este árbol? ¿Ah? ¿No? ¿Sí me entienden los niños? ¿Por quién dio la vida al Señor Jesucristo? ¿Por este árbol, niños? Sí, niños. Acabamos de decir que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso le digo que esto, el amor de Dios hacia nuestras vidas, es el amor más grande, más puro y más sincero que podemos encontrar. Ese amor no se compara a nada, porque Él teniéndolo todo en el cielo, niños, Él siendo Dios que no necesita de nada y de nadie, Él dijo, yo voy y doy la vida por este. Y doy la vida por ese árbol que está destinado al fuego eterno. Yo voy y voy a dar mi vida. ¿Para qué? Para que podamos vivir así, niños. Para que ese es el propósito o el llamado que Dios quiere que tengamos como vida, como cristianos. Pero lamentablemente no dejamos que el Señor haga esto en nuestras vidas, sino que preferimos estar así. ¿Por qué? Porque llegar a este punto, niños, cuesta. No es fácil. Pero miren, no estamos solos. El Señor lo prometió y Él lo va a cumplir, que está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el día que Él venga o que nosotros muramos. Y Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, ni para que nos mienta, niños. Y mire qué bonito este árbol. Y déjeme decirle, cuando usted está en este punto, no crea que el diablo no va a querer quitarle los frutos. Es cuando más el diablo se va a levantar y lo va a querer destruir y le va a querer quitar todos los frutos que el Señor ha puesto en su vida. Y este es el problema cuando nuestros niños pasan de niños a la adolescencia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor ya los tiene a punto de dar frutos, lamentablemente cuando ellos dan ese paso, muchos de nuestros hijos ya no se quedan en la iglesia, sino que se van. ¿Por qué? Porque ellos le dan el lugar al enemigo, que él les robe el fruto del Espíritu que el Señor ha puesto en sus vidas. Niños, aprendamos a amar al Señor Jesucristo, porque cuando usted lo hace por amor, no es necesario que le digan, no es necesario que lo obliguen. Usted lo hace con gratitud, usted lo hace con gozo, lo hace con fe, con mansedumbre, con paciencia, esperándole en Él y confiando en Él, que Él le dará la victoria cuando Él quiera, no cuando usted lo quiera. Niños, pidámosle al Señor que Él nos dé amor para amarlo a Él sobre todas las cosas. Porque como el Señor ponía esto en mi corazón, que cuando el niño pasa, y fue como nosotros, cuando nosotros pasamos a la adolescencia, ya el diablo nos empieza a atacar de otra manera. Y cuando mira que que el Señor lo tiene así a usted, Él lo primero que va a hacer es quererlo destruir. Y el enemigo es tan astuto que el Señor lo reprenda y que a nosotros nos dé sabiduría para identificar cuando a Él lo está atacando o cuando nos está atacando a nuestras vidas. Mi amado hermano, pidámosle al Señor que nos dé amor, porque cuando vuelvo a decir, cuando usted ama, no es necesario que le pidan, usted lo hace. No es necesario que le digan, usted lo hace. Y tenemos el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros, por amor. Ese es el amor que el Señor quiere que nosotros tengamos para Él. ¿Verdad, niños? Cuando usted ama algo no le cuesta hacerlo. ¿Verdad que no? ¿Están todavía aquí los niños? ¿Verdad? Cuando usted ama algo no le cuesta hacerlo. Pidámosle al Señor, mi amado hermano,
Pidámosle los unos por los otros. Pidámosle como padres, pidámosle como hijos, pidámosle como jóvenes, pidámosle como adultos, que el Señor nos ayude, mi amado hermano, y que, como le vuelvo a decir, que nos dé la sabiduría para identificar cuando el diablo esté atacando su vida, que a veces no nos damos ni cuenta cómo el diablo se mete a nuestras vidas. Y esto es real, mi amado hermano, y como les vuelvo a decir, a veces nosotros le pedimos fe, pero cuando lo que necesitamos es templanza. Y a veces le pedimos templanza cuando lo que necesitamos es bondad. Y a veces le pedimos bondad cuando lo que necesitamos, y en verdad lo que más necesitamos es paciencia y fe.